Vamos a hablar de la Guerra del Tiempo. Y esto va a ser algo, pero en extremo general, porque la Guerra del Tiempo es de las cosas en Doctor Who que de hecho tiene más lore de todo. Fácilmente nos podríamos aventar un video de 4 horas hablando de todo eso. Y es de las pocas cosas en Doctor Who donde si nosotros lo queremos, absolutamente todo puede ser canon por la naturaleza del conflicto. Por lo que este video va a ser solo un brochazo a algunos eventos que se mencionan dentro de la serie. Porque lo que la serie nos ha mostrado en episodios como The Day of the Doctor es este conflicto donde los Daleks están disparando rayos láser hacia los Time Lords y los Time Lords les contestan. Pero eso no fue ni de cerca la magnitud del conflicto. De hecho, el concepto de la Guerra del Tiempo es muchísimo más abstracto que eso, entonces intenten quedarse conmigo, por favor. Y básicamente podemos entender a la Guerra del Tiempo como un conflicto que abarcó todo el espacio y todo el tiempo. Eso no significa que haya existido siempre, pero cuando sucedió el conflicto, ocupó todo el espacio-tiempo. Lo más aceptado es que podemos tracear los orígenes de la Guerra del Tiempo hasta los eventos de Genesis of the Daleks, donde los Time Lords mandan al Doctor a detener la existencia de los Daleks antes de que inicie, pero el Doctor se rehúsa, pero aún así los Daleks consideraron esto un acto de guerra. Y durante siglos el conflicto fue escalando cada vez más hasta que de repente llegó un punto de quiebre y se liberó la Guerra del Tiempo. A los Time Lords tener el poder sobre el viaje en el tiempo, claramente la mayoría de estas batallas se vivían una y otra vez, o incluso se regresaba en el tiempo y esas batallas no existían, pero hacían otras nuevas. Había personas que podían morir de que cientos de veces, más bien guerreros Time Lords que podían morir cientos de veces, regresar en el tiempo y volver a vivir otra vida totalmente diferente. De hecho, muchos soldados Time Lord vivieron este evento en desorden, para lo que muchos le llevaban una eternidad peleando, para otros apenas era el inicio. Y era regeneración tras regeneración tras regeneración. Básicamente podemos verlo como infinitas líneas del tiempo reescribiéndose infinitamente una y otra vez. Y las civilizaciones afectadas no solo fueron los Time Lords y los Daleks, hay muchas otras civilizaciones que fueron afectadas, desde los Zygon, la Nestine Consciousness, hay todo un conflicto relacionado con la Nestine Consciousness, pero todo este conflicto empezó a desestabilizar y a reescribir historias, destruir planetas, reescribir civilizaciones, cambiar el futuro de otras civilizaciones, desaparecer civilizaciones, entonces el tiempo estaba hecho un desmadre. Dependiendo de la fuente, la Guerra del Tiempo se encerró en un time lock. A veces dicen que por sí sola, para, digamos, restabilizar el universo. Otros dicen que fue el Doctor el que le puso el time lock. Otros dicen que fue otra especie superior. Pero el punto es que la guerra, justo para evitar seguir desestabilizando todo el universo, se encerró en su propia timeline, que es estar time lock. Ningún viajero en el tiempo puede viajar a la Guerra del Tiempo. Pero claro, mientras el conflicto escalaba, cada uno de los partidos involucrados iban cometiendo actos cada vez más atroces y cada vez más desesperados. De hecho, los Daleks en algún momento diseñaron a The Nightmare Child, que básicamente fue el primer intento de los Daleks de crear un Dalek que no creyera que los Daleks eran perfectos, lo cual le permitía evolucionar, pero se salió de control. Entonces ya los mismos Daleks querían deshacerse de él, y al querer deshacerse de él en la Gates of Elysium, en las puertas de Elysium, Davros murió por primera vez. Las Gates of Elysium es como un hoyo negro de antimateria, entonces la nave de Davros cayó junto al Nightmare Child a este hoyo negro de antimateria, y ahí es donde Davros en teoría murió por primera vez. Después sabemos que Dalek Han lo rescata cuando él vuelve a caer en la Guerra del Tiempo, pero aún así el Doctor dice que había visto ver morir a Davros mínimo unas 7 veces, lo cual son pocas, y esto era bastante común dentro de la Guerra del Tiempo. Después de esto también siguieron las Scarrow Degradations que menciona el 10º Doctor, que básicamente eran versiones de Daleks degeneradas a un punto ya aborrecible. Otro de los horrores que menciona el 10º Doctor es el ejército de Neverwheres, liderados por el Should Have Been King, que básicamente son criaturas que no debieron evolucionar, de líneas del tiempo que nunca debieron existir, pero esas también se trajeron para pelear en la Guerra del Tiempo. También se menciona la batalla por el Cruciforme. El Cruciforme nunca se nos ha dicho exactamente qué es, pero se sabe que la batalla por él entre los Time Lords y los Daleks estuvo básicamente muy devastadora para ambos bandos. Los Time Lords, por su lado, ocuparon todo el arsenal Omega, excepto The Moment, que es el arma que usa el Doctor en Day of the Doctor, pero el arsenal Omega, digamos, son las armas más poderosas, uno, que los Time Lords tienen, y dos, que existen dentro del universo. Todas y cada una de ellas se usaron en la Guerra del Tiempo por los Time Lords. Y estamos hablando de armas de destrucción masiva universal.
Como se podrán dar cuenta, seguir una línea del tiempo clara en la Time War es muy complicado por la naturaleza del evento, porque se vivían cosas y después se borraban y se volvían a hacer otras más horribles y también se borraban, entonces todo está muy revuelto dentro de la Guerra del Tiempo. También al principio de la guerra los Time Lords revivieron a Rassilon para que los liderara en la guerra. Y la verdad es que gran parte de las atrocidades que cometieron los Time Lords fue bajo las órdenes de Rassilon, incluyendo, cabe aclarar, al Doctor. Porque aunque al principio de la guerra el Doctor quería dedicarse solo a ayudar a las personas que fueron daño colateral en las batallas de la guerra, había veces que salvaba personas y de repente toda esa civilización dejaba de existir justo por todo este desmadre temporal. Así que sí, el Doctor sí fue partícipe de esas atrocidades. Puede que al final no haya destruido Gallifrey y eso se haya retconeado en The Day of the Doctor. Sin embargo, dentro de la guerra, el Doctor sí cometió infinidad de atrocidades por parte de los Time Lords. Y durante gran parte de la guerra, como ya les dije, se extendió por la mayoría del espacio y el tiempo, pero en los últimos días de la guerra, los Daleks lograron relegar a los Time Lords a su planeta natal, Gallifrey, y en este momento los números de los Daleks andaban en los quintillones, y todos juntos atacaron Gallifrey, que es lo que vemos en The Day of the Doctor, el asedio de Gallifrey y la caída de Arcadia, todas estas ciudades de Gallifrey. Eso sucede ya durante los últimos días de la Guerra del Tiempo. El conflicto en algún momento se puso tan intenso que The Master escapó y se escondió al final del universo. Pero aquí es donde básicamente ya llega el Doctor y originalmente los destruye, después regresa y salva a Gallifrey escondiéndolo en un universo de bolsillo. Pero realmente estuvo bien que salvara a Gallifrey considerando todo lo que hicieron. Pero sí, esto fue un brochazo a todo lo que fue The Time War. Porque si quieren un poco más de lore y los primeros días y todo eso, están los audios del War Doctor, hay novelas que aunque no necesariamente son de la Time War, nos dan muchos datos. Hay novelas pre-War Doctor, post-War Doctor, entonces por la naturaleza del evento todo esto fácilmente podría ser canon y es de las pocas iteraciones en Doctor Who donde eso sucede. Pero espero que esto haya dado no tanto como una historia de la Guerra del Tiempo, sino más como una perspectiva real de lo que significa el evento o de lo que implicó este evento en el universo de Doctor Who. Pero sí, si tienen alguna otra duda me la pueden dejar en los comentarios y ahí les voy a estar leyendo. Pero por el momento nos vemos en el siguiente video. Les amo. Bye.